Podcast Canal Senior. ¿Puede la soledad afectar a nuestro cerebro? ¿Es lo mismo estar solo que sentirse solo? ¿Qué pasa cuando esa sensación se prolonga en el tiempo, especialmente en las personas mayores? Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Canal Senior, en el que vamos a hablar de algo que muchas veces se vive en silencio y lamentablemente cada vez es más frecuente: la soledad emocional y física en los seniors. Un tema que va mucho más allá del aislamiento social y que está directamente relacionado con la salud mental y también con el deterioro cognitivo. En los próximos minutos queremos saber cómo se manifiesta la soledad, cómo se puede intervenir desde la neuropsicología y, sobre todo, qué herramientas tenemos para prevenir y detectar, además de acompañar a quienes la sufren. Para entrar en profundidad en este tema, contamos con Natalia García, neuropsicóloga en Cognitiva, entidad dedicada a la prevención y rehabilitación del deterioro neurocognitivo, proporcionando tratamientos, asesoramiento y actividades de diversa índole. Natalia, bienvenida. Hola, buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? La primera pregunta que te quería hacer es, ¿influye de alguna manera la soledad a nivel cerebral, tú que eres neuropsicóloga, y en las personas mayores afecta de alguna manera diferente? Vale, Laura, pues te comento. Sí que la soledad influye de manera muy significativa a nivel cerebral, sobre todo cuando se experimenta de una forma crónica. O sea, hay que tener en cuenta que cuando una persona mayor está sola durante largos periodos de tiempo, lo que le va a pasar es que va a recibir menos estímulos sociales, menos estímulos lingüísticos, emocionales. Al final es un ejercicio mental, ¿no?, que se realiza, y esto va a alterar la conectividad cerebral, lo que puede afectar claramente a la memoria y al aprendizaje. También el estar durante mucho tiempo en soledad eleva, por ejemplo, el cortisol, que es la hormona del estrés, y también el estado de ánimo se puede ver muy afectado, con lo cual también se va a ver afectada la neuroquímica del cerebro, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta que me has realizado, las personas mayores se puede decir que afecta de forma más intensa, ¿no?, que al resto de la población, porque al final pues son más propensas a sentir soledad y luego cerebralmente también son más vulnerables que el resto. Entonces puede tener consecuencias graves, más graves que en otras etapas de la vida. Al final se relaciona con un envejecimiento cerebral más rápido y va a haber más riesgo de sufrir un deterioro. Entonces sí que se podría decir que hay evidencia de que la soledad acelera el deterioro cognitivo, ¿no? Que a lo mejor una persona mayor que está más tiempo sola, eso se acelera mucho más. Sí, efectivamente, y sin duda, te digo rotundamente sí, está muy relacionado. Hay numerosos estudios que se pueden consultar que marcan una relación clara entre soledad, aislamiento social y un declive muy rápido de las funciones cognitivas. Y además hay que tener en cuenta que además es un factor de riesgo que es modificable, con lo cual es importante detectarlo, ¿no?, e intentar hacer algo con él. ¿Hay alguna diferencia desde el campo de la neuropsicología entre la soledad emocional y la física? Sí que hay diferencia. Yo quizás para aclarar este punto intentaría aclarar un poco los dos conceptos, porque por un lado tenemos lo que es la soledad física, ¿no?, que tiene más que ver con el estar solo en el espacio en sí, ¿no?, el no recibir visitas, no tener amigos, no tener a nadie cerca. Y eso al final el cerebro, al estar solo, lo interpreta un poco como un peligro, ¿no? Entonces va a activar las partes del cerebro que tienen más que ver con el estrés o con la alerta, se relaciona más con la tensión. Y luego, por otro lado, la soledad emocional, que tiene que ver más con, puedes estar rodeado de mucha gente, ¿no?, pero al final, si tú no tienes a nadie que tú te sientas entendido o que te apoye, pues tendría más que ver con la tristeza, ¿no? Entonces son dos tipos de soledad que al final las dos afectan, pero son distintas desde el punto de vista. Y al igual que has dicho rotundamente que sí afecta al deterioro cognitivo, ¿influye también en la percepción del dolor o incluso en la aparición de enfermedades físicas? Sí, puede afectar también así en ese sentido que tú dices, porque las regiones que se activan en el cerebro son similares también a las del dolor físico. Entonces, puede provocar
directamente la percepción del dolor o la aparición o el empeoramiento de algunas enfermedades, que al final la soledad no solo duele emocionalmente, ¿no?, sino que también afecta físicamente. O sea, va a afectar a la percepción del dolor, se va a debilitar el sistema inmune, va a agravar enfermedades crónicas y, bueno, pues puede acelerar lo que es el deterioro general del organismo. Y esto, bueno, más allá de lo que estamos hablando, me da curiosidad, no sé si cuando una persona es enferma por estas causas, claro, el médico de primeras a lo mejor no detecta que es a causa de la soledad. Puede ser, es complicado, puede ser complicado diagnosticarlo. Entonces, además es que ellos a veces no expresan muy claramente cuando están solos ni lo que están sintiendo. Los médicos tienen un poco en cuenta que al final siempre que tienen un paciente así hay que explorar mucho más allá de lo que expresan, ¿no? Porque no siempre lo que se dice lo que está pasando. ¿Y qué señales o síntomas pueden alertar a familiares o cuidadores de que una persona mayor está sufriendo un nivel de soledad que ya puede ser perjudicial? La verdad es que no siempre es fácil porque, bueno, muchas veces no lo expresan, ¿no?, directamente. Y hay que estar pendiente, pero sí que hay algunas cosas que si estamos pendientes, pues es posible que nos den por lo menos alguna señal, ¿no?, para poner el foco ahí. Si notamos que nuestro familiar está pues más triste, sobre todo si hay un cambio, ¿no?, si vemos que hay llantos espontáneos, si empieza a verbalizar frases en plan estilo pues estoy solo o es que yo no le importo a nadie, si vemos que hay un cambio, hay una falta de ilusión, si vemos que de repente empieza a no querer salir tanto a la calle o hay más apatía, más desmotivación, pues bueno, todo eso son síntomas que, aparte, como te decías antes, hay que consultar a un profesional para descartar que sean otras cosas, siempre son un poco señal de alarma. Y no sé si os pasa en cognitiva con los pacientes con los que estáis, pero ¿es habitual que ellos verbalicen la soledad o la detectan los profesionales o los familiares de forma indirecta? La verdad es que ellos lo suelen verbalizar bastante aquí en el centro algunas veces. Es cierto que luego aquí siempre están un poco acompañados, pero luego cuando hablamos con ellos sí que nos damos cuenta de que al final es el familiar de referencia el que está muy cerca, pero luego no tienen mucho más núcleo, ¿no?, aparte de ese. Sí que no tienen contacto con vecinos o no tienen contacto con amigos, no tienen más que quizá pues el contacto que tienen aquí y bueno, el familiar de referencia que está siempre más presente, ¿no? ¿Y desde Cognitiva realizáis algún tipo de intervención para prevenir el impacto de esta soledad? Sí, en Cognitiva y supongo que en la mayor parte de los centros de mayores es un tema que siempre hay que intentar abordar porque es muy importante, ¿no? Hacemos las terapias de forma grupal, que esa parte pues siempre al estar en grupo forman mucha cohesión y se motivan mucho más a la hora de venir. Intentamos hacer muchos juegos en grupo, intentamos hacer dinámicas y luego también intentamos hacer como actividades pues sociales en fechas señaladas, ¿no? Pues siempre en Navidad o en Semana Santa o en San Isidro, pues actividades que sean pues que impliquen socializar bastante, ¿no? Música, baile, una comida tradicional y bueno, al final el objetivo es que creen vínculos, ¿no? Y que quieran venir ya más allá de venir a la memoria, sino de que tengan una red, ¿no? Entonces me imagino que ya entre ellos forjan una amistad, ¿no? Si ya son habituales en el mismo grupo. Y este tipo de terapias o tratamientos de forma grupal, supongo que será mucho más efectivo que si los tratáis de manera individual, que no sé si también habrá casos. Tenemos también terapias individuales. Hacemos un poco de todo porque es cierto que para tratar la soledad en sí, las terapias grupales pues al final son más efectivas, pero bueno, no todo el mundo encaja también en las terapias grupales. Depende un poco del caso. Yo te diría que las terapias grupales favorecen muchísimo los vínculos y sí que es cierto que para mantenerles y que continúen en el tiempo son mejores porque se motivan más. Y al final, pues eso, te dan un grupo de pertenencia que a nivel también de estado de ánimo les influye muy positivamente. Pero bueno, también la terapia individual hay gente que la prefiere y es una atención un poco más personalizada. Pues cada una tiene su cosa. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Sí. Adaptado a cada paciente. Sí, hay gente que las combina también, o sea que... Y en Cognitiva, ¿os centráis solo en el paciente o también se involucra a las familias o cuidadores en el proceso? ¿Cómo lo hacen? Tratamos de involucrar a las familias y a los cuidadores que formen parte también, pues todo lo que podamos. Sí que hacemos periódicamente sesiones de orientación
y de psicoeducación. O sea, bueno, también es para ellos, porque muchas veces los que sufren soledad ya no son los propios usuarios, sino que son los propios cuidadores. Entonces, muchas veces las sesiones también son para ellos, ¿no? Y luego también hacemos entrevistas con los familiares y reuniones periódicas, hacemos unos seguimientos que, aparte de, bueno, pues comentarles cómo les han salido las pruebas a nivel cognitivo, también se exploran un poco las preguntas para saber nosotros un poco cómo está siendo su vida fuera, ¿no? Para saber cuál es su día a día, y ahí sí que podemos detectar un poco si hay algo que no esté funcionando bien. Vosotros tratáis la prevención, para la prevención del deterioro cognitivo, que me imagino que habrá millones de factores que lo producen, pero ¿con qué frecuencia encontráis vosotros casos donde la soledad es el factor principal? Pues mira, si te tuviese que dar así como un dato un poco más concreto, yo te diría que quizás de cada 10 personas que vienen a nuestros centros, igual hay 7 que sí que están sufriendo soledad. O sea, muy tristemente es frecuente, porque luego es verdad que, bueno, que aunque siempre vienen acompañados, sí que nos encontramos que, pues bueno, que les preguntas por más gente y no tienen red, ¿no? Ni siquiera hablan con ningún vecino, ni siquiera te pueden nombrar ningún amigo, entonces se encuentran solos. Mucha gente, es muy, muy frecuente. Pues de 7 a 10 es bastante alto, la verdad, el porcentaje. Sí. Y no sé si, bueno, hay todo tipo de público, ¿no? Me gustaría preguntarte en cuanto a las tecnologías, porque, claro, las personas mayores es un público bastante variado, porque hay quien se maneja perfectamente, hay quien no quiere saber nada y hay quien lo intenta. Entonces, no sé si vuestros pacientes, a los que se manejen o los que se quieran manejar, si tú crees que la tecnología, como las videollamadas, el WhatsApp, el estar en contacto con la familia aunque esté lejos, puede compensar, muy entre comillas, esa soledad o esa falta de estar con otros. Yo, en mi opinión, lo que sí que veo es que no les gusta mucho el tema de usarlo, pero bueno, si tú se lo pones ahí un poco y ven que a través de eso, pues, no pueden hablar con su nieto o pueden establecer algún vínculo, siempre es agradable. Yo creo que no sustituye para nada, ¿no?, a un contacto directo, a un piel con piel, a un beso, a un abrazo, pero creo que puede ser positivo. En el caso de no tener otra cosa, creo que tiene beneficios, ¿no? Y bueno, pues eso, no creo que sea para sustituirlo, pero no lo reemplaza, pero yo creo que es bueno. Que se animen, ¿no? Por lo menos a aprender. Y para ir finalizando, Natalia, ¿recomiendas a los usuarios que nos estén escuchando alguna rutina o algún hábito sencillo para fomentar ese bienestar emocional y cognitivo en los que viven solos, o algún consejo para intentar, no sé, entablar conversación con el vecino o algo parecido? Uh-huh. Bueno, yo la verdad es que creo que si hay una persona que está viviendo sola y que nos está escuchando y pues no está apuntada a ningún sitio o no puede ir por lo que sea, yo sí que le recomendaría que se hiciese una rutina diaria, escribiéndosela en un papel y metiendo como una serie de cosas, siempre por supuesto sujeta a cambios, porque no es una cárcel, se trata simplemente de tener un horario, tener una rutina, que eso al final te da mucha estabilidad. Y yo me pondría pues una hora fija de despertarme, ¿no?, por ejemplo. Siempre introducir pues un ejercicio ligero por la mañana, un pequeño paseo o unos estiramientos, meter siempre un desayuno que sea bueno, saludable y equilibrado, y aprovechar la mañana, que es cuando uno está normalmente un poquito más despierto, para meter un poquito de ejercicio cognitivo. No tiene por qué ser unas grandes cosas, pero bueno, puedes hacer una sopa de letras, un crucigrama o una lectura del periódico, ¿no? Algo que te guste para que también lo puedas mantener. Y luego, pues nada, mediodía lo mismo, también prepararse una comida sana, echarse una siesta cortita, no muy larga, para luego poder dormir bien por la noche. Y por la tarde intentar buscar una actividad, porque las tardes se hacen largas. Eso sí que a mí me lo comenta mucho la gente del centro. Y yo por las tardes intentaría buscar algo, pues algún hobby, alguna actividad que podamos hacer, bien sea hacer ganchillo, jugar a las cartas, bueno, sobre todo intentar que sea algo que nos guste, ¿no? Un hobby, un paseo, cualquier cosa. Y nada, y luego pues ya por la noche una cena ligera, una pequeña relajación, o ver un ratito la tele, y acostarse siempre a la misma hora también, para, bueno, pues tener ese horario. En realidad, con esas 4 cositas, pues bueno, ya tiene una persona un día organizado que tiene un sentido, ¿no? Y que le está sirviendo para estar bien estimuladamente.
Pues con estos consejos finalizamos. Natalia García es neuropsicóloga en Cognitiva, una entidad que se dedica a la prevención y rehabilitación del deterioro neurocognitivo. Así que muchísimas gracias, Natalia, por participar en este podcast de Canal Senior. Gracias a vosotros. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.